con ustedes. Gracias por la invitación. Mónica, quiero comenzar contigo por ese tema de los dinámicos del centro, el tema de corrupción. Eh, Hay mucho que conversar, sin duda alguna, pero quiero tu opinión. ¿Cuán difícil es poder detectar corrupción en instituciones públicas? Porque el tema dinámicos del centro, donde se habla de una mafia que se habría orquestado para el tema de tráficos de licencias de conducir, que finalmente terminaban destinando dinero público o dinero de los usuarios para fines completamente corruptos y que parte incluso de ese dinero aparentemente terminó cayendo en en la campaña de Pedro Castillo. ¿Cuán difícil es determinar un nivel de corrupción en instituciones públicas? No es difícil, no sería difícil. En primer lugar, tenemos una unidad de inteligencia financiera que trabaja coordinadamente con la información que le llega de las notarías, de los bancos, incluso de las concesionarias que venden autos nuevos. ¿Ya? Y si la unidad de inteligencia financiera funcionara, hubiera, por ejemplo, advertido que la punta de la madeja estaba en los depósitos que hacía el señor Martín Cerrón, al que parecería que está vinculada, mejor dicho, está vinculado él a esta banda de los dinámicos del centro, ¿no? El señor Cerrón, Vladimir Cerrón, disculpe, hizo un depósito de más de 1 millón de soles en un conocido banco, y la unidad de inteligencia financiera en ese momento no intervino. Tenemos también dentro de la presidencia del Consejo de Ministros una Secretaría Anticorrupción que coordina con la unidad de inteligencia financiera y reciben toda esa información. Desde mi punto de vista, no han querido actuar. Tal vez era un secreto a voces, más que un rumor, una convicción en Junín, pero las autoridades locales tampoco hicieron nada. Hay allá un ministerio público, hay una oficina de control institucional dentro de la sede del Ministerio de Transportes en donde se habrían estado traficando estos brevetes a cambio de la entrega de dinero y nadie actuó, ¿no? Entonces, yo siempre recurro a la conciencia de la ciudadanía para que no apoye este tipo, para que no avale, para que no justifique este tipo de actos delincuenciales. Pero en este caso, yo creo que si la ciudadanía, a sabiendas que los dinámicos del centro estaban vinculados al señor Vladimir Cerrón, y el señor Vladimir Cerrón es el dueño del Partido Perú Libre, pues esa ciudadanía que votó por el Partido Perú Libre también tiene un grado de responsabilidad, porque sabía de esta situación en Junín, se sabía, pero la No, pero, mayor pero en responsabilidad. esa campaña, curiosamente, Mónica, en esta campaña política, por más que se sabía, por ejemplo, de cosas irregulares en el entorno de Vladimir Cerrón, siendo él secretario general del partido, siendo él candidato a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha de Castillo, pero que no pudo postular, no pudo concretizar su intención por esa sentencia que tiene en su contra. Sabiendo la gente perfectamente bien todos esos antecedentes, la gente votó contra Keiko y no le importó lo demás y dijo Keiko representa la corrupción. Bueno, lamentablemente ahí la ciudadanía también debe hacer una autocrítica, porque evidentemente el dueño del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, estaba ya comprometido con la corrupción, y más, estaba sentenciado por actos de corrupción. Entonces, y a mí me llama mucho la atención algo. Un momentito, salgamos del tema de la corrupción, un segundo nada más, en donde yo creo que todos tienen una responsabilidad allí por asumir, porque además, estimado señor Paredes, mire, el comunismo implica el uso del poder sobre las libertades individuales. Y ahí es donde el uso del poder se ejerce sobre las libertades individuales y con falta de transparencia, es lógico que va a haber corrupción. Entonces, no pueden decir que la señora Keiko Fujimori, de quien no soy seguidora y de quien soy crítica, no pueden decir que la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo era Pedro Castillo contra la corrupción. Es, en realidad, si quieren llamar corrupción a lo de Keiko Fujimori, en el otro lado estamos ante el abuso de poder más la corrupción, ¿no? Entonces, esa justificación para haber votado por Pedro Castillo, discúlpenme, pero no es lógica, ¿no? Y, ¿Cómo?
Bueno, Como pero no es lógico, termina siendo, como perdón, Mónica, y termina siendo tan ilógico ese criterio cuando, por ejemplo, tienes al secretario de Organización de Perú Libre, prófugo de la justicia en estos momentos por ser justamente integrante de los dinámicos del centro. Este así grupo de es. corrupción en el gobierno regional de Junín que ha sido manejado a diestra y siniestra y más de forma siniestra por Vladimir Cerrón. Yo creo que hay una capacidad también de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía, de autoengañarse. Le gusta engañarse y le gusta que le engañen. Eso es por un lado. Y por otro lado, mira, hoy día he leído la encuesta, los resultados de la encuesta de Ipsos, ¿Ya? encargada por el comercio, ¿no? En donde dice que los votantes, el 43%, ojo, yo tengo mis cuestionamientos a Ipsos porque también ha recibido dinero del Estado durante el gobierno de Martín Vizcarra, más de $500,000. Ok, suponiendo que Ipsos publica resultados ciertos o aproximados a la realidad, Ipsos dice que el 43% de los votantes de Pedro Castillo manifiestan que han votado por él porque representa el cambio. Sí. Pero se han equivocado, porque Pedro Castillo no es ningún cambio. En principio, Pedro Castillo fue candidato por el partido de Alejandro Toledo, ¿no? En estos momentos también está afrontando serios y graves temas de corrupción. Pero Pedro Castillo pertenece a la coalición Vizcarra, Sagasti, Ollantumala, o en algún momento Pedro Castillo se ha manifestado indignado por los actos de corrupción de Martín Vizcarra, por la visita de Martín Vizcarra a Obraíza cuando Obraíza era solamente Bueno, no dijo absolutamente nada. Y es que Pedro no, Castillo no, y pero Pedro ojo, Castillo no solamente no se pronunció sobre los temas de Martín Vizcarra, tampoco se pronunció sobre los dinámicos del centro. No dijo tampoco se ha, absolutamente nada. exacto, no se ha pronunciado sobre los dinámicos del centro. Y ojo, una cosa más triste y más grave, Pedro Castillo en ningún momento ha encarado a Martín Vizcarra y le ha dicho que es el culpable de 180.000 muertos por la pandemia en el Perú. 180.000 peruanos que hacen falta en su hogar y no porque Martín Vizcarra solamente haya hecho malas cosas, sino porque Martín Vizcarra privilegió sus negocios. No olvidemos que Martín Vizcarra se reunió con los vendedores de las pruebas rápidas que no servían, que no sirven para detectar el virus COVID, ¿verdad? Se reunió y nos negó todo ese tiempo que podamos acceder a las pruebas moleculares, porque ya tenía sus negocios con los de las pruebas rápidas. No se pudo contener desde esa etapa el virus. Negoció con el tema de los balones de oxígeno. No permitió que las empresas privadas brinden balones de oxígeno para la gente que se estaba muriendo. Y mientras Martín Vizcarra gozaba de un seguro de salud de más de 4 millones de, de dólares en el Perú y en el extranjero, los peruanos estábamos tocando las puertas frías de los hospitales para que nos atiendan para salvar la vida de nuestros seres queridos. Entonces, Martín Vizcarra es el culpable de esas 180.000 primeras muertes de peruanos. ¿Y qué ha hecho Pedro Castillo? ¿Le ha encarado? ¿Le ha dicho? ¿Le ha reclamado por nosotros los peruanos? Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Sagasti, Ollantumala son lo mismo. Es decir, ese 43% de votantes de Pedro Castillo que dicen que representa el cambio están equivocados o se han autoengañado porque no es ningún cambio, es lo Claro, mismo. y eso quizás ahora podría servir como reflexión post votación. Después del 6 de junio podrían quizás comenzar a reflexionar si hicieron bien o hicieron mal votando por Castillo. Podrían decir, bueno, en ese momento voté por Castillo porque para mí representaba el cambio que Bueno, necesita el país. es una respuesta Sin, irresponsable. Claro, sin embargo, Mónica, en la misma encuesta que justamente publica el día de hoy Ipsos, a través del comercio, la siguiente pregunta, en general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de lo siguiente de Pedro Castillo dentro de esta coyuntura electoral? ¿Aprueba o desaprueba la conducta, por ejemplo, de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones? Y la gente considera que el 49% considera que está haciendo una mala labor la OMPE, solamente el 45% la respalda. Y en el tema del Jurado Nacional de Elecciones, curiosamente, en una coyuntura donde supuestamente hay transparencia, el 56% de los encuestados por Ipsos considera que el Jurado Nacional de Elecciones está desaprobada, mientras que solamente el 37%, menos del 40%, le respalda. Bueno, yo diría
que en realidad el Jurado Nacional de Elecciones debería estar desaprobado en un 100%, desaprobado en un 100%, porque nos quitó a los peruanos la posibilidad de tener las mejores opciones en la segunda vuelta. Ok, en la primera vuelta sacó a partidos importantes como el partido aprista, ¿no? Eliminó a candidatos que podían ser una piedra en el zapato para Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra es el dueño del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en una jugada que no permiten conocer porque han ocultado las pruebas, el padrón electoral está oculto y la OMPE es el responsable de ese ocultamiento de pruebas. En una jugada de la que no se puede conocer toda la verdad por ese ocultamiento de pruebas, resultaron electos para la segunda vuelta Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. No olvidemos que Keiko Fujimori era la candidata ideal para la coalición Vizcarra, Sagasti, Partido Morado, Yantumala, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón. Era la candidata ideal. Claro, porque ella, contra esa candidata, contra la señora Fujimori, han trabajado, deben tener por lo menos 10 años trabajando contra su figura. Entonces, es un trabajo que simplemente tenían que capitalizar en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones es el culpable que hayamos tenido estos dos candidatos. Bueno, inexplicablemente varios candidatos han terminado fuera de carrera y un voto dirimente de Salas Arenas que es bastante cuestionable, pero que él considera que no hay ninguna razón para desconfiar de las decisiones que viene tomando en estos momentos el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, las encuestas dan a entender de que sí hay mucha sospecha de fraude de uno y otro lado y que las cosas no se han dado de forma correcta desde este ente electoral. Mónica. El señor Salas Arenas es capaz de decir que él es virgen. Realmente el señor Salas Arenas a veces pareciera que no tiene conciencia de la realidad. El señor Salas Arenas tiene un hermano que se llama Benjamín Salas Arenas, que fue trabajador del gobierno regional de Moquegua cuando Martín Vizcarra era presidente regional o gobernador regional, como se dice ahora, ¿no? Como se llaman ahora. Y el hermano del señor Salas Arenas, Benjamín Salas Arenas, contrató personal en la Dirección de Salud del gobierno regional de Moquegua sin concurso público. Y se iniciaron las investigaciones para que se le sancione porque había vulnerado a patadas todas las normas del gobierno regional de Moquegua para la contratación de personal. No respetó los resultados de un concurso público. Y Martín Vizcarra firmó la resolución, si mal no recuerdo, 492 del año 2014, en la cual declaró prescrita la acción sancionadora contra Benjamín Salas Arenas, hermano del señor Jorge Luis Salas Arenas. Cuando se le consultó al señor Jorge Luis Salas Arenas sobre esa situación que le generaba un conflicto de intereses, dijo que había conversado con su hermano y que ninguno de los dos conocía de esa decisión firmada por Martín Vizcarra. ¿Usted cree que esa respuesta es de una persona sí, y lamentablemente recuerdo esa respuesta y terriblemente todos lo han pasado por alto y ahora tenemos el escenario electoral social que estamos padeciendo todos los peruanos. Mónica Yaya, gracias por esa entrevista. Sin duda alguna tendremos mucho más tu presencia en adelante. Ok, nos vemos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión, Canal 3. También estamos en página web, vezcableperú.com.pe. También estamos en redes sociales como Vez Cable, Canal 3 señal en vivo y en Vez